Gina es la esposa actual de mi pareja Alberto. Él está incapacitado totalmente. Victoria, el ángel que llegó a mi vida, me ayuda. Yo le pedí a él que no íbamos a tener relación sexualmente hasta que yo estuviera hecha completa. Ah, porque tú eres travesti. Transexual. Natalia, desafortunadamente, es mi hermana biológica. Un día recibí una llamada, estaba secuestrada. A mi novio lo mataron enfrente de mí. Así pasa en México. Aquí dice que ella estaba muerta. Pero no Acércame el documento, ven. ¿Qué cosa es? ¿Un certificado de defunción? Heredaste todo. Tu mamá tenía un testamento. Todo, Entonces ella te ¿entiende, persigue doctora? todo el tiempo pidiéndote Así es. dinero. Porque tu hermana te tiene que dar algo que ya no existe. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta italiano Francesco Petrarca dijo: el amor está por encima de todo, incluso sobre el sexo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Será verdad que el amor está por encima de todo, incluso el sexo? Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Aquí no vinimos ni a prejuicios ni a estupideces. Aquí vinimos a hablar de Alberto, que es mi interés. Ni medicamento ni atención. Aquí lo que hay es un vividor. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Victoria, tú eres la demandante de este caso. Dime quién es Gina, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Gina es la esposa actual de mi pareja Alberto. Ella tiene la tutoria legalmente de él. ¿Por qué? Porque él tuvo un accidente hace 2 años donde su amigo murió y él quedó afectado de los nervios sobre eso. ¿Qué pasa? Ella lo incapacitó y se hizo responsable de todos sus bienes legales, de todo lo de él. Ella está interviniendo en nuestra relación. Para Pero que ella nosotros está no estemos casada con este legalmente, sí, doctora. Pero ¿cómo no va a intervenir entonces la relación si ese es su marido? Pero que él está además está conmigo. incapacitado o discapacitado. Que ella es la guardiana, su tutora. Él está conmigo pero actualmente. explícame cómo tú terminaste teniendo una relación con este hombre. Explícame eso. Ellos tienen un estudio, doctora. Yo necesitaba un portafolio. Yo soy modelo. ¿Un estudio de actualmente. fotografía De tienen fotografía, ellos? sí. Yo voy al estudio de ellos, donde estaba la señora esta, la bruja esta. Su esposa. La bruja esta. Y ella estaba donde él empezó a tomarme las fotos en traje de baño. Ella empezó a insultarlo, que él estaba haciendo las cosas mal, que no era así. Le decía que era tratándolo mal cuando él era su esposo. ¿Qué pasa? Él me llama al día siguiente, donde hay que repetir unas fotos, porque a través de las discusiones de ella no pudimos hacer las fotos como se debía. Ahí empezamos a conversar. Conversamos, él me pidió disculpas por lo que hizo la señora esta, la bruja esta, que está hechizada. Yo soy su esposa. Él me Si pidió posaste mal, disculpas, que ella estaba mal, que lo disculpara, que estaba muy apenado por su trabajo, por lo que hizo la señora esta. Y ahí empezaron a entablar una relación. Ajá, yo le dije a él que podía ir a mi trabajo, yo trabajo en un salón, le pedí a él que sí, que pues me podía llamar para conversar. Él fue varias veces a mi trabajo, tomamos café, comimos, conversamos. Él cada vez que se retiraba, como que no se quería ir, nos sentíamos apenados, ya sentíamos como algo mutuamente. Ajá.
Pero entonces, ¿están teniendo una relación ustedes? Tenemos una amistad. ¿Y que tú le has venido a pedir a ella? Yo le exijo a ella que me dé la tutoría de él y le exijo una orden de alejamiento de ella, ya que ella se ha metido a mi casa, ha ido a mi salón, me ve en la calle, me toca bocina, Sí, me mi esposo. insulta. Pero él está viviendo contigo. Sí, él se fue conmigo hace varios días. Pero no tienen una relación sexual. No tenemos relación sexual, ya que Qué amor. pues, él no busca en mí una relación sexual y yo le pedí a él que no íbamos a tener relación sexualmente hasta que yo estuviera hecha completa. ¿Hecha qué? Toda hecha una mujer Ah, porque tú eres travesti. transexual. O sea, tú piensas cambiarte, pero no te has cambiado completamente. Es correcto. Ah. Ahí es que viene, ella se mete a mi casa. Después ella lo llama, lo hostiga, lo llama, Él lo es mi hostiga, esposo y- lo sigue y- llamando, no, manda al tenemos hijo un a hijo que llamar. estaba pendiente a su papá y va a que mi no casa, quiere. se metió una vez a mi casa ya. Ella llegó a mi casa y me pidió que si podía entrar para resolver unos problemas sobre el estudio de las fotos. Y yo le dije que sí que podía pasar. Me meto a mi cuarto, me encierro, ella me pide que para hablar con él, ¿ok? Bueno, trata de las fotos, de eso Pues, trata. bueno, pues, entonces, ¿qué pasa? Él empezamos a conversar, él y yo. Él me contó su pasión sobre la motora. Ella no lo quería Bla, bla, dejar bla. que corriera motora por el accidente del amigo, porque ella estaba muy apenada, porque ella no quería que le pasara lo mismo. Yo lo llevo a correr motora. A correr no, yo lo llevé a un evento Ajá. de motora, Que yo lo tengo donde alejado. él no aguantó. Ahí estamos viendo unas fotos. Es correcto. Ajá. ¿Y qué Donde él no aguantó y se montó en una moto, tuvo un accidente donde quedó fracturada su pierna y tuvo un problema en la Espalda. espalda. Ajá. ¿Qué pasa? Estamos en el hospital, llega la señora esta a insultarme, a decirme cuando Porque ella es que no me tiene doy ese cuenta derecho. pero mira, Ella me es estaba que es real. insultando, me dijo Pero que yo tú eres hacía allí, mujer. que yo no podía estar allí, que yo no era la mujer de él legalmente, pero él está conmigo. Él está conmigo, ¿Y ya, eso él es no su la quiere a ella. esposa? Ok, entonces tú lo que quieres es tener la tutoría, ser la guardiana de él, manejarle Y una sus- orden de alejamiento sus de ella con finanzas, eso. porque si te conviertes en la tutora de él, lo que él reciba, por si él está discapacitado, él recibe un pago de discapacidad mensual, él tiene es ciertos correcto, beneficios, sí. y tú quieres manejarle todo eso y mantener una relación platónica hasta que te hagas el cambio de transferencia de género. Y una orden de alejamiento. Ah, ok, perfecto. Ya lo entendí. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta responde Gina a esta demanda. No se vayan. Me encuentro con Este no, ¿Qué esta, es? Y que su pareja. esta. yo me sorprendí, yo de verdad que Alberto está mal de la mente. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.